Live. Muchas gracias, Phil. Entonces vamos a arrancar. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Maite Mariño. Soy la directora de la Escuela de Arte, Cultura y Lengua ante la Facultad de Finanzas, Gobierno, Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Un título muy largo. Pues bienvenidos. Qué alegría ver a tantos nombres conocidos, no conocidos también, entre las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a un webinar muy especial con Nicolás Achuri, que nos acompaña desde Miami el día de hoy. Lo voy a presentar, pero antes de eso quiero rápidamente contarles. En la Escuela de Arte, Cultura y Lengua estamos trabajando en una serie de programas nuevos. Les quiero simplemente rápidamente mostrar esta diapositiva en donde pueden visualizar algunas de las actividades que hemos estado trabajando en los últimos meses. Entonces, la charla de hoy es una de varios webinars, porque en estos tiempos de pandemia, pues son webinars lo que hacemos, lo cual, entre otras cosas, nos da una oportunidad muy interesante. Normalmente hacemos conferencias así en la universidad, en un salón, y pues es muy agradable poder vernos, poder estar en contacto físicamente, pero por otro lado, este formato nos da la oportunidad de tener invitados especiales como los que tenemos hoy, Nicolás, que vive en Miami. Entonces, pues le agradezco a él su tiempo por estar acá y a todos por estar con nosotros. Entonces, pues nada, voy a dejar de compartir pantalla un momento y rápidamente ya no ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Me pueden decir que no? Sí, ya no. Listo. Entonces, un par de cosas antes de arrancar. Tenemos para hacer preguntas, hay una cajita que dice Q&A, preguntas y respuestas. Entonces, ahí pueden hacer preguntas y las vamos a ir respondiendo o al final también de la conferencia. Y por otro lado, hay un chat en donde pueden escribir. De hecho, me gustaría que todos los que están acá presentes me ayuden a poner en el chat, a ver si lo encuentran, ojalá, de dónde nos acompañan. Si están en Bogotá, muchos de ustedes de pronto están en Bogotá, pero están en otras partes del mundo quizás. Entonces en el chat, si no lo encuentran, está a mano derecha, hay unos 3 puntitos y dice chat. Entonces, por favor, nos encantaría saber de dónde nos acompañan. Están en Bogotá, están en Estados Unidos, desde Miami, dice por acá alguien, muy bien, Verónica desde Miami, ¿quién más? Y mientras tanto, y acá también pueden tener la opción de alzar la mano. En este estilo de webinar, pues como ustedes pueden ver, está Nicolás con nosotros en pantalla y pues las cámaras están apagadas. Sin embargo, pues podemos verlos a ustedes en el chat, se pueden comunicar a través de ese medio. Hay 2 personas desde Miami, hay una persona en Bogotá. ¿Alguien más nos quiere compartir en dónde están? Interesante, desde Bogotá a Miami en directo. Bueno, muy bien. New Jersey. New Jersey. Ah, sí, ya sé quién está en New Jersey. Muy bien. Excelente, excelente. Ok, entonces, tenemos un minutito. Bueno, acá tengo un pequeño problema técnico con mi computador, pero está bien. Entonces, ¿alguien más nos comparte en Bogotá? Otra persona. Muy bien. Okay. Bueno, entonces, Nicolás Achuri es un artista visual colombiano, radicado en Miami desde hace casi 10 años. Llegó a formarse como fotógrafo en el Instituto Europeo de Design de Milán y comenzó a trabajar en el mundo de la imagen empresarial como creativo a la vez desarrollaba su estilo gráfico como ilustrador. Regresó a Colombia y se dedicó de lleno a la fotografía de retrato, en especial a la moda y publicidad. Su trabajo ha sido publicado en las revistas más importantes de Latinoamérica y en varios libros. Una curiosidad innata lo ha llevado a hacer pasos también por la televisión como fotógrafo de escena, productor y director de realities. Esta experiencia lo llevó consigo a Miami, donde fundó Indo Films, una empresa que crea y produce contenidos de audio y de video, en especial para la industria de la música latina. Sus clientes son casas disqueras, agencias de management,
relacionistas públicos, plataformas de streaming y artistas que tienen una necesidad para su web o sus redes sociales. En esta cuarentena, que ya va como larga, ¿no? Ahorita te preguntamos sobre eso, Nicolás se dedica a escribir y editar el podcast La Ola. Se lo recomiendo. El otro día ya lo estuve escuchando y me encantó. Y a producir un corto documental acerca de la condición de la mujer inmigrante en Estados Unidos, a ilustrar comisiones privadas para medios y a pasear con su perra. Lo leí mal. Nicolás, bienvenido. Empecemos por Yucca de pronto, rápidamente. ¿Y cómo están las cosas en Miami? Antes de que de pronto nos compartas pantalla, me parece importante saber, pues, cómo estás tú, tu familia en Miami. Estamos en una situación y uno escucha muchas noticias sobre Miami. ¿Cómo están? Pues, bueno, primero gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de hacer este proceso mental. En realidad fue todo un descubrimiento para mí lo que les voy a contar ahora y por eso estoy muy contento, ¿no?, de compartirlo. Y Miami es Miami y aquí hay una especie se entiende la libertad de una manera particular. Entonces hay un individualismo que hace que de alguna manera las cosas funcionen. No sé cómo están haciendo las cifras, como que son alarmantes. Nosotros nos estamos cuidando mucho, nos mantenemos encerrados lo que más se puede, pero pues, es decir, uno hasta un cierto punto se puede y hasta un cierto punto el Estado no, pues te pone por delante unas condiciones con las que tienes que vivir, ¿no? Y aquí es salir, hacer la vida. De acuerdo. Bueno, no le había advertido que le iba a preguntar eso, pero me parece importante el momento, el contexto de hoy, pues son momentos muy, muy particulares. Bueno, totalmente. Listo, adelante. Es todo tuyo entonces. Quedamos atentos de los participantes y les repito, si quieren hacer alguna pregunta en el Q&A, en las preguntas y respuestas, con mucho gusto. Entonces, son todos tuyos, Nicolás. Bueno, Maite, muchas gracias. Ahí estoy, sí. Sí, señor, ahí vemos la imagen perfecta. Ok, bueno, muchas gracias a los que están aquí, de verdad, por tomarse el tiempo. Voy a tratar de ser conciso y probablemente deba decirles de una vez que al ver el título de la charla ahora, mientras estaba esperando que llegara la gente, me di cuenta que no es tan exacto, aunque, o sea, puede serlo, pero en realidad lo que yo les voy a compartir hoy es un proceso muy personal y muy íntimo de crecimiento como persona, de crecimiento, sí, como de maduración, ¿no? Entonces, muchas gracias por la intro así tan impresionante que me hiciste, Maite. Yo, como decía Maite, soy un fotógrafo y un productor audiovisual fundamentalmente. Ahora, pues básicamente lo que más hacemos es podcast y el dibujo no es mi principal profesión, el dibujo es una pasión y algo que llevamos en la sangre, en mi familia, dibujamos, es algo como muy nuestro desde siempre y tanto mi hermana como mi papá como yo lo tenemos y hace parte de la manera que nos comunicamos con el mundo y nos divertimos y también entre nosotros y bueno. Entonces el dibujo siempre ha estado presente en mi vida, pero yo no me he profesionalizado, es decir, no me había profesionalizado. En este momento creo que sucedió y sucedió de la manera más inesperada porque pues hay que ser muy considerado con los títulos, es decir, uno no se profesionaliza sino hasta que su trabajo tiene una cierta calidad, un cierto lenguaje, tal vez una cierta intención. Y eso es de lo que les quiero hablar hoy, de mi experiencia personal con el dibujo, de mi experiencia muy íntima y completamente desligada de la labor comercial en la que me desenvuelvo desde muy joven, trabajando para marcas, para empresas, para revistas. Entonces, quisiera empezar recordando cómo hace algunos meses había una sensación
de cambio, como si estuviera el agua a punto de hervir en América Latina y en otros lugares del mundo. Había protestas por las condiciones de vida, por las políticas de los gobiernos, por la intromisión de las potencias en los asuntos de otras. Vimos a Puerto Rico como con una lucha muy colorida, muy simbólica, muy llena de arte, que seguro fue muy inspiradora para todos nosotros, para el resto de los países, pero eso se prendió y creo que fue un momento importante. Creo que es un momento que hay que reflexionar tanto como tratar de revivir, porque creo que es muy importante para la construcción de la identidad latinoamericana y de cada uno de los países. Pero en ese momento de esa tensión, que además ni siquiera nos imaginábamos lo que venía, porque ahora ese momento de las marchas y eso parece casi un momento idílico comparado con lo que está pasando ahora, pero en esos días de incertidumbre yo no estaba pasando por un buen momento y aquí es lo que quería como empezar la reflexión de hoy y tiene que ver eh, con la salud mental. Entonces, cuando uno deja que el entorno, que las noticias, que tal vez la catarata de información negativa que le llueve a uno por redes sociales o por los medios, cuando uno deja que lo afecte, pues hay que lidiar con eso y eso se manifiesta de distintas maneras. En mi caso, yo soy ansioso, yo hago terapia psiquiátrica hace 5 años, he estado medicado durante gran parte de esos 5 años y ese proceso puedo decir que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Ha mejorado mi calidad de vida en general, mi relación con todas las personas importantes de mi vida, mi relación con el trabajo y me lleva, porque es un proceso de autoconocimiento, un proceso de individuación, que además se hace particular en cada persona, me lleva a encontrar en el dibujo eh, una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? En este momento en el que están sucediendo todas estas marchas en América Latina, eh, yo le digo a mi psiquiatra, doctor, se me acabó la creatividad, no tengo ideas, no tengo nada que dibujar, no se me ocurre, ni nada, ni nada que tomarle fotos, no, ni tengo ganas, ni tengo iniciativa, ni estoy motivado, ni quiero hacer, ni me importa. Y especulando un poco sobre eso, me escuchó y me dijo, como hacen los psiquiatras que de vez en cuando te tienen que golpear, me dijo, yo creo que lo que usted está pidiendo a gritos no es lo que usted cree que está pidiendo, usted está pidiendo reconocimiento. Usted está extrañando el momento de su carrera en el que tenía muchos aplausos y muchas palmaditas en la espalda. Y eso me dio muy duro porque, pues, en efecto, tenía razón. Y tuve que lidiar con eso. O sea, eso no es algo fácil cuando uno cae en cuenta de verdades así de fuertes. Entonces, ¿qué pasa? El proceso empieza a construirse así. El ejército de Colombia censuró un mural, lo pintó de blanco, un mural en el que aparecía, de hecho voy a pasar a la siguiente imagen que es donde está, debí ponerla al contrario. Este mural que está a la derecha de la pantalla es un mural hecho por un colectivo que dice quién dio la orden y aparecen las caras de 5 oficiales, cada uno implicado en algún tipo de investigación con respecto a los falsos positivos, que no son otra cosa que asesinatos de Estado perpetrados bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Y entonces el ejército trató de tapar este mural y yo dije, bueno, voy a tratar de hacerme útil, ya que no tengo muchas ideas, entonces voy a hacerle un retrato a cada uno de los oficiales para replicar el mensaje. Pues el mensaje puede ser como, pueden tratar de tapar el mural y la gente lo va a seguir replicando igual, pero es que además le vamos a hacer versiones. Esto es en mi remix del mural, es este, y los hice individuales. Y rápidamente me conecté con gente, en especial con un colectivo de artistas que decidió
imprimir esto y empapelar una parte de Bogotá. Me acuerdo que me mandaron fotos de la calle 13 llena de estos, en afiches, en tamaño no muy grande como tabloide. Muy lindos, todo amarillo, 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 con los nombres de esos y empecé a darme cuenta de que estaba sucediendo algo, ¿no? Como el mensaje que tratan de tapar, yo lo traduzco, pero además otra persona lo materializa y aparece ante los ojos de las personas que lo tienen que ver, ¿no? Y ahí como que, ¿quién es el autor? En realidad, el autor no es nadie. Entonces, aquí se despertó algo. Y para el 21 de noviembre se había planeado la marcha en Colombia. Entonces, como yo no tenía muchas ideas, quise que la gente me ayudara y puse este tweet. Hago pancartas personalizadas para el paro nacional, envíeme su idea y le mando el archivo en alta para imprimir. Tuvo mucho éxito, me escribió muchísima gente, me pidieron muchas cosas y sobre todo me dieron muchas ideas. Entonces, ahí una persona como yo acostumbrada como a hacer todo y muy aprensiva con la autoría, que es algo que hay que de verdad soltar cada vez más. Estamos en un momento en el que tratar de aferrarse de la autoría y de la firma o sea, se te escapa de las manos, pero eso es otro concepto. En todo caso, este tweet generó en mis mensajes privados de Twitter una catarata de peticiones y de ideas y de ideas buenísimas que se empezaron a materializar. Esto es algo de lo que era mis mensajes directos de Twitter en ese momento. Y también me di cuenta de cómo cada persona tenía un interés distinto, como la cantidad de problemáticas que se atraviesan en Colombia son todas reales, son todas palpables y cada persona hace notar una distinta, una diferente y desde puntos de vista distintos y desde vivencias y cuerpos diferentes. Entonces, fue impresionante. Los primeros que salieron, frases muy fuertes, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Recuerden esto porque más adelante hay una versión de este afiche. Quisieron enterrarnos, pero éramos semillas. Todos estos me los sugirió la gente. Este Gaitán que yo tengo aquí atrás también. El pueblo es superior a sus dirigentes. Entonces, era un ejercicio en el que la gente me daba un concepto escrito, un copy. A veces eran frases muy largas, a veces me decían, no, mire, se me ocurre esto. Entonces, no siempre eran frases, a veces tenía que sintetizar una idea, a veces sí era la frase así perfecta, a veces era un refrán, a veces era una letra de una canción, y ahí también, entonces, ¿cuál es la autoría? ¿Cuál es la autoría? Yo esas frases las emparejé con imágenes basado en lo que me pedían y en lo que yo tenía y en imágenes que se me ocurrían. O sea, para acompañar a una frase de Gaitán, pues quise tener un Gaitán, naturalmente, pero además, en este momento se empezaron a desarrollar también en esta serie de afiches, ¿cómo decirlo? Todos los elementos de un lenguaje que se ha ido desarrollando muy rápido a partir de eso, eh, en mí y que se me ha profesionalizado y que se me ha convertido pues de verdad en una investigación profunda. Entonces, para empezar, aquí el Gaitán define mi decisión de utilizar solamente los colores de la bandera de Colombia. La bandera de Colombia, pues cromáticamente es exagerada, es decir, lo tiene todo, es demasiado, son los tres colores primarios, los tres son muy brillantes, los tres son muy protagónicos, el azul y el rojo, de hecho, si se dan cuenta, vibran, ¿no? Vibran un poquito y es difícil, o sea, decorar algo con Colombia es colorido. Yo siempre he tenido casi que un prejuicio con los colores de la colombianidad
y me propuse utilizarlo, porque es que yo estoy lejos y yo no podía ir. Entonces también hay una motivación acá que puede ser eh, nos- nostalgia, culpa, ganas de estar allá, FOMO, como dicen acá, Fear of Missing Out, en fin. En los colores de la bandera de Colombia pensé, me iban a lograr conectar con la parte más íntima de los colombianos, de mis compatriotas que iban a salir a marchar. Entonces me escribieron como les decía, de todas las esquinas, de todas los colectivos, de todas no todas, pero de muchas vivencias distintas, eh, de muchos lugares distintos, de muchas tenían un mensaje claro de la lucha por los derechos de las minorías sexuales, por decirlo. Entonces iban con su cartel también, porque en esta manifestación cabía todo. Era el grito de un pueblo que necesitaba hacerlo, ¿no? Que necesitaba y que creo que lo sigue necesitando, y que fue un inicio de algo muy bonito. Yo lo veo como un inicio, lo veo como un proceso, y lo veo, siento que me gusta compartirlo con ustedes, porque es un proceso de amor en el que me he conectado tanto con mi país como con muchas de sus personas, y sus intereses y sus luchas y bueno, las distintas vivencias que tienen como colombianos, y eso me ha mantenido en contacto con Colombia, que no siempre, pues no siempre se puede por motivos de trabajo y en fin, y ahora pues mucho menos se puede. Entonces, seguí con las cosas que me decían: lavan tu cerebro mientras lavan su dinero, las cacerolas, resistencia, el que se preocupaba por la pensión. Entonces, algunos los reciclé. Yo tenía por ahí unos Pastranas, unos Gavirias, unos Uribe, los junté, otros los hice de cero. Y también empecé a utilizar, bueno, aparte de los colores, como una serie de elementos gráficos que que los hacen reconocibles, pero que además pertenecen a la tradición puede ser de la propaganda, que es como la comunicación de una idea política. Entonces, hay cosas como que están inventadas en ese tipo de comunicación, y, por favor, si tienen la curiosidad, vean el trabajo de Emory Douglas. Probablemente ahora les pueda mostrar algo, pero Emory Douglas es una gran inspiración para mí. Es el que le dio toda una estética, le dio una estética a la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos, y era el ministro de Cultura de los Black Panthers. Eh, Aquí sigo. Este de las cacerolas fue muy exitoso. Temas muy específicos: 130 indígenas, 174 líderes sociales en este momento. Era marzo, van más, van más. Esto no para. O sea, estamos hablando de una cosa que es actual, y solo porque estemos encerrados no significa que debamos dejar de pensar en esto y de saberlo y de actualizar esta cifra, porque ya no son 130 indígenas, seguramente son más. Entonces me empiezo como a conectar con las personas, con sus intereses, conmigo mismo, con una estética, con un mensaje, y me pongo a dibujar. Me pongo a dibujar tanto que de repente estoy volando solo, ¿no? Por eso puse esto aquí, para acordarme del momento en el que hice mis propios afiches. Estaba haciendo afiches sin las ideas de los demás. Entonces, el bloqueo creativo había terminado, sin darme cuenta, porque todo sucede como al tiempo, y empecé a producir más y más y más y más y más para la gente. La gente me los empezó a mandar, la gente estaba lista para, para salir a la calle con eso, y lo que se estaba construyendo se sentía como un momento de conciencia, de despertar de la conciencia colectiva, y fue realmente muy lindo. Entonces, esto es
algo de lo mucho que me enviaron, de las pancartas materializadas en el lugar en el que yo quería estar. Las ideas de la gente a la mano, a su mano, de una manera gráfica que se entiende, donde el mensaje que ellos tienen en su corazón tiene un vehículo que lo hace más claro para el que lo tenga que leer. Es decir, el poder, pero también las demás personas que están en la lucha van a entender, ok, entiendo tu concepto, estoy de acuerdo, estamos en la misma lucha, porque como les decía, son manifestaciones distintas, entonces de repente aquí a la derecha, esto fue en el Parkway y fue muy, muy emocionante porque no solo es esta, no encontré más, pero eh, sé que hay más porque las proyectaban las pancartas. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, que les dije al principio, me refería a esto que me lo enviaron unas estudiantes, creo que desde Pasto, y eran unas chicas muy jóvenes que lo pintaron pues muy emocionante, ¿no? Porque es que, y vuelvo a la idea de la autoría, no importa, no importa la autoría, no importa de quién es la idea y en realidad no importa quién se lo inventó, lo importante es el mensaje y al todos contribuir para crear un mensaje nos estamos conectando, estamos creando identidad, estamos creando comunidad. El 21 fue una marcha muy festiva, muy grande, muy importante, que se convirtió en el 22, y sé que el 23 y nosotros acá en Miami estábamos pegados del teléfono viendo qué pasaba a través de Twitter, a través de Instagram, tratando de estar presentes, compartiendo la información de la gente, los videos, de pronto abusos que se presentaban de parte de la policía, o cosas lindas, cosas positivas, cosas, orquestas, ¿no? Hay tantas cosas que pasaron porque, pues, ustedes saben el tamaño de lo que fue eso, que todavía, de hecho, falta analizarlo. Y el 23 de noviembre, un policía del ESMAD le disparó en la cabeza a Dylan Cruz. Y ese mismo día, yo dibujé esto, alterado, mal, usando mis mismos elementos, porque es que cuando los tenía claros, ese sistema radial detrás, ¿no? Que crea una luz en el centro de la composición, la línea negra, amarillo, azul y rojo, la cara de Dylan. Eh, Era dibujado de verdad desde un corazón triste, desgarrado, desesperanzado por ver también el nivel de represión al que era capaz de llegar eh, la autoridad en este caso, que además parecía que estuviera empezando apenas, ¿no? Como estas protestas. Eh, el 23 se convirtió en el 24 y no supimos mucho de Dylan y trataron de ir los políticos a hacerse ver al hospital, y el 24 por la noche una gran amiga mía, periodista, me escribe y me dice, lo leo literal y perdón, lo mataron. Nico, esos hijueputas lo mataron. Mi amigo internista del San Juan de Dios me contó que tiene muerte cerebral y están esperando la decisión de la familia para desconectarlo. Empecé a dibujar este retrato inmediatamente. Es una versión del anterior, prácticamente el mismo, pero no tiene colores. Cambié esa composición radial de atrás, esos rayos, eh, por como con una especie de degradé que no lo es porque son colores planos, sino que sí da la impresión como de un cambio de la tonalidad del gris, porque es un retrato póstumo, porque es un retrato mortuorio, es una máscara mortuoria contemporánea como yo lo veo, y de verdad yo no sabía el alcance que iba a tener este dibujo. Este dibujo, no este. Este dibujo es el comienzo de otro aspecto de la marcha, de cuando de verdad nos damos cuenta
de que el Estado no está contento con esto, que el poder no está contento con esto y que va a hacer todo lo posible por reprimir estas protestas porque pues ellos no están dispuestos a cambiar un sistema que les es tan favorable. Este retrato de Dylan también empieza como una serie que no ha parado en mí, que son retratos póstumos. Es realmente muy triste, pero no he parado de dibujar retratos de gente asesinada en Colombia o por el Estado, en sus distintas manifestaciones, ejército, policía, o por la violencia generalizada, o por una sociedad violenta que produce, no sé, transfobia, en fin. El retrato fúnebre se convirtió como aquí y la marcha también adquirió un, un tono más lúgubre, creo yo. Lo que pasó con este dibujo de verdad es inexplicable, es emocionante. Tengo videos, pero prefiero como dejarlo aquí en estas breves imágenes que muestran como el alcance desde una fotocopia pegada en un post, que además no fue la única, ¿no? A las distintas versiones que se hicieron en la Universidad de Antioquia, es la de arriba, esto no tiene mouse, bueno, la de arriba es la pancarta que se ve a la derecha que dice Dylan Cruz presente, es también una versión. Esta pancarta es inmensa, como pueden ver, y estuvo en muchas de las manifestaciones, salió en televisión, y esto es de verdad muy, muy impresionante, porque si se dan cuenta, no solo superé el bloqueo de las ideas, sino que mi necesidad de reconocimiento, al reconocerla, perdón la redundancia, generó un proceso de dejar ir, de soltar y de generosidad, como de abrir el corazón un poco y poner mis herramientas, mis capacidades al servicio de una causa en la que yo creo, como es manifestarse contra la inmensa desigualdad que hay en Colombia, que además tiene unos responsables como muy claros, pero pues de alguna manera se mantienen ahí gracias a su poder económico y por tanto de la información. Pero de verdad que esta imagen pues llegó a todas partes y nunca, yo no firmo estas imágenes porque a mí no me interesa la autoría y por no buscar el reconocimiento, miren, esta imagen llegó a todas partes y qué hermoso es para mí como que es la imagen de Dylan, es la cara de Dylan, no es un dibujo de Nicolás Achuri, es una de las caras de Dylan que se volvió un símbolo pues de nuestra lucha. Entonces esta onda un poco más oscura, más lúgubre, eh, más desencantada de la marcha, se manifiesta también en el suicidio de Brandon Selly, con todas las implicaciones que tiene. Este retrato también generó muchas discusiones en mis redes sociales, conversaciones, mucho dolor y también mucha aprehensión de gran parte del público que me atacaba, ¿no? Me atacaba por estar, perdón, mi computador se va a quedar sin pila. En algún momento se desconectó. Ya. Me atacaban porque me sentían probablemente antipatriota, probablemente como que no aportaba a a la situación al poner en evidencia pues, a las instituciones que para mucha gente representan el mismo país. Y ese es el truco, ¿no? La gente que tiene el poder en Colombia nos tiene acostumbrados a pensar que criticarlos a ellos, criticar al poder, es criticar a Colombia. Entonces, al criticar la manera en la que
se burlan de nosotros, estamos criticando a nosotros mismos y a nuestra patria y somos malas personas. Eso es un juego del nacionalismo que es muy complicado y que pues yo trato también de abordar acá. Entonces, sigo con el tema de esta serie, si se dan cuenta, desde Dylan, Brandon, abre toda una puerta para mí del blanco y negro, del, del luto, del dolor. Y creo que esto es tan o más colombiano que los dibujos que son amarillo, azul y rojo. Y miren cómo los mensajes de la gente me despiertan como una conciencia de la transversalidad de todas estas luchas, de todas estas posiciones, de por qué matan a cada una de estas personas, por, por, por ser quienes son, por su raza, por su condición social, por su condición sexual, por luchar por sus derechos, por su raza. Y entonces esto también como que despierta en mí la conciencia de algo que sí está pasando. Y es que este despertar de conciencia del que yo les hablo, se sintió tan fuerte con mis compatriotas, como con los colombianos al crear todo este imaginario para la marcha, es algo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, Black Lives Matter es el movimiento más grande que ha existido en la historia de la humanidad, punto. Es una cosa impresionante lo que significa y es que cabe perfectamente dentro de Colombia. Entonces vemos que el tema por el que matan a estos dos muchachos es un racismo que es transversal, por lo menos a esta parte del mundo, y donde a la población afrodescendiente le tocó la peor parte de de la repartición, ¿no? O ninguna. Entonces vuelvo, poblaciones afectadas, distintas experiencias de vida en distintos cuerpos, el cuerpo afro, pero también se despierta en mí una empatía muy grande y como una gana de celebrar la diversidad y sobre todo la diversidad de lo que, es decir, de todos los aspectos del humano, de todo lo que no es normal, porque yo pienso que al darle luz a estas existencias, a estas realidades, porque son realidades, aunque haya gente que las quiera negar, uno no puede negar la existencia de una persona. Hay gente que de verdad le cabe en la cabeza teorizar acerca de la existencia de una persona que ya existe, ¿no? Como que ya está aquí, no tienes que justificarla o desmontar su existencia porque ya está aquí. Entonces, gran amiga Cristina Rodríguez, Juan Tarquino, Leslie Wolf como drag, y a nivel internacional este personaje maravilloso, un hombre, un ser no binario llamado Jonathan Van Ness, que abren como ese espectro. Y yo pienso que al dibujarlos, al homenajearlos, hago también, creo como una familiaridad en el observador parecida a la que puede suceder con esto y que no pretende ser comodidad. Probablemente estas cosas incomodan, pueden, ¿no? Ideal que lo hagan porque si le incomodan a alguien quiere decir que es alguien que lo necesita. Entonces, eh, la idea de la particularidad, de la diversidad, para mí es muy importante. Y todos estos afiches y todo este desarrollo gráfico me ha llevado como a encontrar líneas de trabajo, temáticas y a generar también unas pancartas, unos afiches, unos retratos de un nivel más internacional, pero que igual tratan básicamente los mismos temas, y es
lo que me interesa a mí, la lucha por la equidad, por la justicia, porque todas las personas tengan derechos humanos, ¿no? Y mi manera de hacerlo, me doy cuenta, es replicando el mensaje a través de mis dibujos, creando mi propio mensaje a través de mis dibujos y utilizando mis capacidades para crear los dibujos de los demás, ¿no? Entonces, creo que esta portada de Rolling Stone eh, es muy significativa para mí y para mi proceso, porque creo que como que reúne todos los aprendizajes de los meses anteriores y me hizo notar que fue tal la fuerza de lo que empezó, o de lo que yo le hice un pequeño impulso, porque fue la gente la que lo, la que lo hizo más grande, me dio como una validez ante los ojos del editor de Rolling Stone como para proponerme eh, ilustrar una investigación que le estaba haciendo. Entonces, me parece súper interesante mostrarles esto porque aquí estoy hablando si se dan cuenta, este dibujo tiene algo distinto respecto a todos los demás, todos los anteriores. Y es que en este dibujo están representados los opresores y en todos los anteriores estaba representado el oprimido, ¿no? Y claro, hay hay una clara preferencia de mi parte por representar al que quieren pisar, al que quieren bajar, a la minoría, sale natural. Pero también es importante la representación del poderoso. Entonces, esta es una idea que tuve al leer la investigación de Diego Ortiz, eh, que habla de la manera que todos conocemos en la que se hace política en este país, en el contexto además de marchas, descontento. Entonces, me sentí muy honrado de que me dieran esta oportunidad porque creo que Diego tuvo, de pronto, claro, no estoy diciendo que mis imágenes hayan sido la locura y lo único que se vio durante las marchas. Es una de las manifestaciones culturales, visuales que tuvo, pero creo que Diego tuvo la sensibilidad como para notar eso y enlazarlo y enlazarlo con la portada de su revista, que normalmente es una revista que tiene portadas fotográficas, ¿no? En la de Estados Unidos tiene más ilustraciones, espero que las sigan haciendo, espero que me inviten, y aquí es que yo digo, pues de verdad, profesionalizarse no significa tener mucho nivel o dibujar muy bien, significa que tus dibujos significan algo, que tienen una motivación. Entonces, creo que en el fondo lo que les quiero compartir es un aprendizaje que, que he tenido, y que se puede resumir en una enseñanza de un gran maestro hindú que se llama Swami Vivekananda. Él tiene un libro muy breve, muy cortico, que se llama Karma Yoga. Y en Karma Yoga, el concepto de karma no es ese concepto como de revancha que tenemos por lo general, no es exacto, no es correcto. Karma es acción. Karma es la acción constante y el movimiento. Karma y yogi, yoga es la práctica. Yogi es la persona, el que practica esa acción, el que actúa. Entonces, creo que lo que pasó desde que yo hablé con mi psiquiatra y mi ego me estaba diciendo, no te están reconociendo tu inmenso talento, y, y, y mi- y mi- y el- y tuve la fortuna de tener un profesional de la salud que me dijo, lo que le está pasando a usted es esto y tiene que lidiar con esto. Y tuve la gran fortuna también de tener a la mano, pues de tener esta herramienta del dibujo, eh, como que logré materializar ese temor
hacerlo, manifestarlo en el mundo de las cosas, materializar mi presencia donde yo quería estar también y convertir mi ego en una herramienta. Yo ya sé que yo soy un instrumento, a mí no me importa. De hecho, si se dan cuenta, aquí a la derecha está la ilustración completa y debajo de Claudia López está mi firma y en la portada la cortaron y eso no sé por qué. No sé por qué porque pues es decir, la ilustración tiene el tamaño. Es algo que yo noto, pero es algo que me hubiera importado hace 10 años y hoy no me importa, porque no se trata de eso, se trata de el mensaje por cualquier lado que te dejen mostrar tu mensaje, está bien. Entonces sigo con la historia que los dejo con algo de mis dibujos un poco más de investigación ahora ya para terminar, mientras les cuento el tema de Swami Vivekananda. Entonces Vivekananda dice que el deber de nosotros como personas es actuar. Y actuar tiene que ver con cumplir nuestros deberes, ¿no? Tranquilamente, y con nuestro trabajo. Tiene que ver con nuestro trabajo. Entonces, la intención con la que se hace el trabajo es todo. Por eso uno puede ser un excelente barrendero, el mejor, un barrendero sublime, y ser un pésimo emperador, un pésimo. Entonces, diseñador de interiores porque creas desde el odio, por ejemplo. Entonces, lo importante para Vivekananda es estar actuando, estar haciendo. Y creo que la respuesta a mi ansiedad, que de verdad para el que la ha sentido, para el que la tiene, sabe que la ansiedad es una sensación física que te aprieta, que te aprisiona y que te hace sentir que no hay salida, que no hay esperanzas y que no hay nada que hacer. Y es angustia y es falta de respiración. Y eso es, si ustedes lo sienten, por favor, hablen con alguien, no tengan vergüenza, la ansiedad, los trastornos obsesivos, la depresión son reales, son enfermedades muy delicadas que hay que tratar. Y miren, cuando uno la trata, se convierte ah, en arte, se convierte en creatividad. ¿Por qué? Porque creo que Karma Yoga me he dedicado, sin querer hablar como del yo tanto, pero sí me le he dedicado mucho a la labor de dibujar por encima de que se me reconozca, sino qué necesita, qué necesita. Y producir y dibujar para los demás. Pues esto ya es un poco de mi labor, mi trabajo un poco más investigativo. Tiene que ver siempre con algo social. Yo los veo como estas aglomeraciones de gente, como unas manifestaciones que además ahora que no se pueden hacer es extraño, pero además en Black Lives Matter sí se podía, pero hay pandemia. Es todo muy, muy extraño y es como algo que fluctúa y que va y viene la capacidad de aglomerarnos o la soledad, como el aislamiento. Esto es algo también de mi pintura. Y ya, pues, era como para darles un poco de contexto, como que estos dibujos un poco más políticos tienen un trasfondo y tienen una raíz y vienen de un interés que se me despertó hace muchos años en las causas sociales, digamos, y también porque me di cuenta del poder tan impresionante del dibujo. Ya les voy a mostrar por qué. No me quiero extender mucho más. Esto es algo ya más como de pintura mía. Son manifestantes, ¿no? Y son anteriores incluso a lo que les mostré ahora de todas estas pancartas. Y si ven, seguro hay cosas que son comunes a nivel del lenguaje visual, pero sobre todo es como la temática de la manifestación, del grito, del descontento, siempre como que ha venido en mí. Y lo que sí me parece que sería chévere que vieran los que están acá ya que se tomaron el tiempo, es lo que yo considero el origen
de mi interés por este tipo de temas. Les voy a pasar rápidamente. Tengo un blog hace 10 años. Lo empecé cuando me iba a ir de Colombia. Llevo casi 10 años fuera de Colombia, vivo en Miami, y cuando me fui de Colombia me fui descontento, me fui desencantado y me fui tal vez un poco como si fuera importante, resentido con el país, como si le importara al país, como si le importara a alguien. Eso es algo que te, como que te carcome solamente a ti mismo. Pero en el último año, 2 años que estuve en Colombia, tal vez empecé a aferrarme a la idea de Colombia porque sabía que me iba a ir y no sabía tampoco cuándo iba a volver, porque era un plan de vida. Entonces empecé a dibujar como a mis amigos para tenerlos más cerca, pues, para mamar gallo, para molestarlos, tal. Y empecé también a hacer como análisis de la colombianidad. Estos son de 2011, casi todo lo que van a ver. Y lo paso rápidamente como para que tengan solamente contexto de mí. De pronto si quieren entrar, el blog está ahora en el buenconsejo.blogspot.com. Normalmente es elbuenconsejo.com, ahora lo tengo con blogspot.com para que puedan entrar a verlo los que quieran, porque el .com me estaba dando problemas. Entonces está elbuenconsejo.blogspot.com, que era un análisis de colombianidad, de distintas cosas, como de mezclar, de mezclar cosas. Entonces aquí están los peces gordos. ¿Por qué son? Porque son los más importantes de Colombia, pero pintados como si fueran pintados por Fernando Botero. Entonces son Juanes, la Shakira, la Sofía Vergara gorda, pero también como algo de preocupación por el tema de los paramilitares, del desplazamiento, y un gran purgatorio de toda mi carrera como fotógrafo comercial, de editorial publicitario y como director y productor de televisión. El dibujo mismo me hizo analizarme, sacar como a la luz muchas de las cosas con las que, es decir, uno trabaja a veces en cosas, pero no lo hace desde el corazón, no lo hace desde el bien, pensando en el bien, y yo creo que lo que realmente hace significativo el trabajo es hacerlo por, por algo más, ¿no? Por algo más, como que aparte del dinero y el reconocimiento y no sé qué más, haya una intención detrás, como de donde prime el amor. Entonces, sí, probablemente yo me hice un harakiri eh, laboral, pero tenía que hacerlo porque dediqué mucho de mi tiempo y mucho de mi talento y de mi esfuerzo a hacer bien realidad estas producciones de revistas que ustedes reconocen ahí, pues porque claramente para las que hice 1000 portadas, 1000 editoriales y todo eso, y claro, hace parte de mi vida, no lo puedo negar, pero me parece importante también como compartirles por eso se llama mea culpa, que es como reconocimiento de también esa superficialidad en la que uno cae, y pues sí, no, pues está perfecto, es simplemente mi proceso, no estoy como condenando en particular ninguno de estos universos, sino compartiéndoles mi proceso tal vez para explicar lo del principio. Esto ya casi voy a acabar. Esto es importante porque es gran parte de lo que yo siento que tengo que deshacer de lo que mi trabajo haya podido crear, y es la distorsionadísima imagen que tiene las mujeres de ellas mismas debido a personas pues como era yo, creo, un fotógrafo de moda que tiene un estándar, que tiene una visión. Además soy un hombre cis que tiene sus propios prejuicios de la visión de la mujer, y se me permitía eh, tal vez hacer, sí, realidad la visión de una directora o de un editor de la revista que es fijo. A mí se me contrataba, pero también eso pasaba por el filtro de mis ojos, y entonces es la visión de la mujer a través de los ojos de un hombre, a través de los ojos de un segundo y tercer hombre, porque esto era uno y dos retocadores que convertían a una mujer perfectamente hermosa y a una foto bien en un ser irreal, que termina en una portada que termina generando problemas, ¿no?
Mm. Entonces, como ven, el dibujo también ha sido una deconstrucción propia. Yo fui director de un reality y todo esto tiene que ver con un reconocimiento de el daño que uno puede hacer cuando presta su creatividad como los instrumentos para acabar con todo, para rating. Entonces, este es una versión de Cambio Extremo, que era un programa que yo hacía, pero se llama Cambio Severo, y entonces hay una persona a la que se le dan, bueno, la voz que tienen que oír es como cocaína, marihuana, bichos de bazuco, y se convierte en el cambio severo, es como un cambio extremo al revés, ¿no? Un poco, pues sí, burlándome de lo que había hecho, esto es lo mismo, la Lady Juliana recibirá una hamburguesa doble carne con queso, tocineta, 4 al día, torta de chocolate, cambio severo, cambio extremo al revés, totalmente ¿cómo se dice? Para procesar la conciencia de haber producido un contenido que es realmente que no aporta realmente mucho a la discusión. Entonces, en el Buen Consejo pueden encontrar todo tipo de raciocinios que yo hago, siempre poniendo en duda la colombianidad. Creo que eso es importante. Si hay algún mensaje también que quiera dejar acá, aparte de que Karma Yoga, de que hagan las cosas siempre como desde el amor y estar constantemente actuando, porque la inactividad y la inercia son las características de la muerte. Entonces, uno no se puede quedar quieto. Eh, Pueden ver distintas análisis de la colombianidad, y la otra idea que les decía era, sí, por favor, la colombianidad es algo que se tiene que construir todos los días, es algo que tiene que estar abierto a la discusión, es algo que, por ejemplo, uno no puede crear dioses, uno no puede crear absolutos, uno tiene que poderse burlar de la escopetarra, y por eso es que existen estos instrumentos que hice acá, porque pues somos un país joven, necesitamos la discusión, y necesitamos plantearnos preguntas acerca de muchas cosas. En lo que yo puedo aportar, y creo que es como mi conclusión acá, es en el nivel gráfico como en el nivel visual de la discusión, pues quiero seguirlo haciendo, y ha sido de verdad un proceso muy bonito, que me alegra verlo como aterrizado para esta charla. Eh, Creo que eso es todo lo que tenía para decirles. Muchísimas gracias, Nicolás. Qué reflexiones tan especiales desde lo íntimo, pero también pues me encantó cómo narraste cómo el dibujo para ti te ayudó con esos procesos hacia tu interior, pero también con un aporte tan importante para Colombia y para el mundo también. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por todo tu trabajo, porque realmente es interesante. Gracias. Eh, no sé si quieren hacer preguntas, tengo una por acá que tengo en el chat. Y si tienen más preguntas, nos encantaría pues que ustedes participen, que nos digan ya sea pregunta o cualquier reacción también, si quieren en el chat escribirnos, decirnos qué les parece, cualquier opinión, cualquier tema que quieran plantear. Tengo una pregunta por ahora la tengo dos. Eh, ¿Qué tanto participas en la política de allá? Nos hablaste mucho de Colombia, de los más recientes, por ejemplo, las protestas que hubo en Colombia en noviembre del año pasado, y hablaste sobre Black Lives Matter, que es pues el movimiento, no lo hablaste como un movimiento social más grande, pero ¿en Miami participas en política? Estuve en las marchas del año pasado, en todas las que tuvieron que ver con los países de Latinoamérica, y acá, como es una ciudad como panamericana, las protestas se unían. Entonces no somos muchos los que salimos a marchar, porque pues también hay una mentalidad muy distinta al respecto. No sé, en la Florida en especial, como que no es un lugar muy conservador, y ese tipo de manifestaciones, bueno, son pequeñas. Hemos ido a esas. Desafortunadamente, a las de Black Lives Matter no hemos ido.
yo, por, por distintos motivos, pero tengo que aceptar que por lo menos en una ocasión no he querido ir porque la policía estaba siendo muy violenta y, y no quería, no quería estar ahí. Exponer. Sí, pues tengo que ser honesto, de pronto, no sé, de Bueno, pero pronto hay otras fue. formas de hacer política. Sé, por ejemplo, que eres muy activo en redes. No sé si nos quieras hablar un poco, pero en redes no estoy segura de pronto que, digamos, si tus intereses están como muy centrados más en lo que está pasando en Colombia o también te inclinas a trabajar con los temas que están pasando en Estados Unidos, en Miami, pero también en Estados Unidos. Bueno, pues es que, como les decía, este no es realmente mi trabajo, entonces como que mis dibujos van siguiendo un interés particular. A veces les sirven como herramienta a mis videos o a mis productos audiovisuales. A veces van por su lado y el tema político siempre está presente. Yo en el blog que les mostré el buen consejo fui muy juicioso muchos años y ahora publico solamente cuando tengo alguna idea, la pongo ahí o cuando tengo un dibujo que me gusta. No soy muy constante, entonces el dibujo político siempre está presente, pero digamos que no es algo, me gustaría tener de pronto la obligación de hacer uno semanal, ¿entiendes? No, antes yo hacía ese blog semanal, ya no, eso me obligaría como a reflexionar un poquito más, y lo hago tanto de temas de Estados Unidos como de Colombia, pero seguramente tengo una predilección por los temas de Colombia. De Colombia. Mm. Pero entre otras cosas, a propósito de eso, nos mostraste una cantidad de trabajos increíbles y sé que no es lo que te dedicas, eso es como lo que haces en tu tiempo libre, digamos. Mm. ¿A qué horas esto toma mucho tiempo también? O no sé, ¿cuánto te demoras por curiosidad, por ejemplo, en hacer uno de las afiches, una pancarta? ¿Cuánto te puedes demorar en uno de estos trabajos? Depende. Depende, ¿no? Hay unos que me toman más que otros, sí, pues seguramente se dieron cuenta que hay unos mucho más elaborados, sobre todo los retratos del final. Yo creo que me he ido volviendo como más refinado, cada vez como tienen más detalle. Es un proceso, pues uno va pasando por distintos momentos mientras desarrolla su estilo, a medida que eh, cuadra como sus herramientas y eso. Eh, no sé qué te estaba diciendo, me perdí. Sí, no, ¿cuánto te demoras? Yo, por Ah, curiosidad, porque yo, este no es mira, tu... Sí. entre yo diría que unas 2 horas en promedio. Ya. Sí, por ahí unas 2 horas, algunos puede ser menos. Algunos salen así de inmediato, otros sí tienen, pero los dibujos así un poco más detallados, sí son de 4 o 5 horas, como los retratos Claro, así más coloridos. es una dedicación bien fuerte. Acá tenemos una pregunta, otra pregunta. ¿Sientes que la situación de la pandemia te ha aportado de alguna forma creativamente? Interesante. Sí, completamente, completamente. Porque primero te confronta con tu tiempo y además te lo convierte en una masa informe que como no tienes que salir y no tienes los horarios tan marcados, entonces el tiempo se te vuelve plástico. De hecho es más como elástico. Pero el todo es que se moldea y cambia y eso te confronta con en qué lo estás usando, en qué estás usando ese tiempo. A mí me pasa mucho. No sé si sea como una culpa muy cristiana de tener que estar haciendo algo, pero a mí me pasa que me pregunto como no estoy haciendo nada, ¿qué me pongo a hacer? Nos han enseñado a hacer como, a tener que estar ocupados para sentirnos bien. Eso no está bien para nada, pero lo que sí es verdad es que la pandemia sí te confronta con, con tu actuar, con tu acción, con la acción de la que yo les hablaba ahora. Entonces, esta conciencia que he ido desarrollando de tener que actuar, más que culpa, me dices como hacer, vamos a hacer algo con tranquilidad. Entonces, hacer no es solamente sentarme a dibujar. Para sentarme a dibujar necesito llenarme de ideas, llenarme de estímulos y eso parte desde la meditación de la mañana hasta el ejercicio físico, que se me permite tanto ahora que no hay, que hay pandemia, que estamos encerrados,
más o menos, tengo más tiempo para meditar, tengo más tiempo para ejercitarme, tengo tiempo para dedicarle también a mis dibujos, pero porque he centrado, como que he filtrado, he procesado las experiencias que necesito y van saliendo. Entonces, me extendí, pero sí he dibujado mucho. Empecé un proyecto muy interesante con mi amigo Alejandro Converse. Estoy ilustrando su novela, su primera novela, lo vamos a convertir en una novela gráfica. Y estoy, todo el ejercicio de convertir la novela en dibujos, estoy hasta ahora en la etapa del storyboard, pero ha sido fantástico. Como decías al principio, estoy con un grupo de mujeres muy, muy lindas y muy interesantes en New York, en Long Island, eh, trabajando en un documental que pretende ser una serie de documentales acerca de la condición de la mujer inmigrante acá. Ya grabamos el primero en Long Island, cuenta la historia de una inmigrante hondureña que pasó realmente cruzando el río en una lancha de goma embarazada y con un niño de 1 año, y otra mujer paisa que llegó casada con un oficial del ejército de Estados Unidos que había estado en varios deployments, como dicen acá, en Irak, Afganistán, Siria, y el estrés postraumático crea un ambiente familiar muy complicado en el que ella se ve abandonada también por la sociedad ante la ausencia de la figura masculina. Entonces, eso he tenido tiempo de tanto de editarlo como de ilustrarlo, porque tiene ilustraciones mías, como de escribirlo, y también que las mujeres que están detrás de este proyecto se organicen como una productora. Ha sido lindo, pues distintas cosas. Y también dibujar tanto y la ausencia total de trabajo para mí como fotógrafo y como videógrafo, porque la mayor parte de mi trabajo está en la industria de la música de Miami. Y claro, ahorita no hay ni conciertos, ni giras de medios, ni nadie va a las entrevistas, no está pasando nada. Y las entrevistas de mis colegas periodistas allá las están haciendo, así en este formato en el que estamos nosotros por Zoom, y parece que eso es lo nuevo. Yo no creo que vayan, no sé si vayan a volver a usar las A lo cámaras presencial. Después de esto, quién sabe qué tanto volvamos a lo presencial. exacto, o seguimos por acá Sí. más barato y también como más cómodo para todo Más el mundo, no fácil, sé. más cómodo, brinda Eh, sus oportunidades. Bueno, muy bien. Sí, es interesante como la pandemia realmente también ha creado oportunidades interesantes en muchos de nosotros, entonces eso también es bueno recordar, importante como saber que no todos son dificultades. Bueno, acá hay otra pregunta. También las problemáticas, aparte de la política y derechos humanos, incluyen otras como el medio ambiente y los animales. Entonces creo que la pregunta es si eso hace parte de tus luchas. Pues Es un interés, sí. seguramente hace parte de mis intereses y de mis preocupaciones y por lo tanto de mis acciones. Eh, Trato de tener un consumo más o menos responsable. Trato de no comer productos animales. No he podido dejar el huevo, no he podido, me fascina. Ah, pero ¿quieres Es, ser, pero vegetariano si eres o? sí, sí, Ah, pero, bueno. pecando de vez en cuando porque tampoco, es decir, lo hago por muchos motivos, pero no quiero ser como el que llega a un lugar y no tiene nada que comer. Sí. Entonces yo recibo cuando toca, ¿no? Cuando es hospitalidad y eso, pero aquí en la casa nosotros somos vegetarianos. Mm, mm, Me gustaría un pasito más hacia el veganismo, y eso como que incluye, porque para responderle la pregunta a mi gran amigo Andrés Henao, fotógrafo muy talentoso, sí hace parte de mis intereses, pero creo también que hay que elegir muy bien las luchas y que uno no se puede meter en todas, ¿no? Hace poco oí a Hassan Minhaj, que tiene un programa en Netflix buenísimo que se llama Patriot Act. Y él decía como, listo, está bien, todos tenemos nuestras luchas y vamos adelante y tal, 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 pero no pueden ser todas. Yo personalmente, este año, no me van a importar los pitillos. No me importa. O sea, no me importa que usen pitillos, que me den pitillos, voy a usar pitillos, no me importa. O sea, que otra persona se ocupe de los pitillos porque yo ya tengo la guerra entre India y Pakistán. Él es de origen indio. Eh, la-
tengo el racismo institucional, tengo al presidente de Estados Unidos. Entonces él decía como, de verdad, se puede uno volver loco y Claro. hay que estar siempre para las luchas de los demás. Siempre seré una herramienta cuando un activista o un vocero por los animales me contacte para usarme como herramienta, para eso estoy, yo lo volveré, haré parte de la lucha. Por este momento, por ahora, pues digamos que es algo muy reciente, es algo que se está construyendo en mí, es algo que está muy, muy influenciado por las luchas también en las que creemos Verónica y yo, que tenemos una sociedad, una, un proyecto que crea contenidos, que tiene un interés como educativo y cultural, eh, como nuestros podcasts, tienen todos una intención por detrás, que es o exaltar por ejemplo, a la mujer, como es el caso del podcast que hacemos para Deezer, que se llama La Ola, o poner al alcance de la gente información que no se consigue en todas partes, o discusiones sobre la mesa que son incómodas, que nadie te va a poner, o temas que ni sabías y de pronto se convierten en algo importante para ti. Entonces, en ese aspecto también, por los temas que tratamos acá, también hay unas luchas que nosotros vamos eligiendo, eh, siempre muy mediocremente, porque es que uno, es decir, siempre hay alguien que Greta Thunberg, ¿me entiendes? Y Malala, o sea, es gente de verdad, verdad. Nosotros, yo no soy un activista, yo soy un vocero. Y y utilizo el medio y por lo tanto pues tengo unos intereses y creo que al darme cuenta de lo poco importante que es mi individualidad en todo este proceso que les conté en esta charla y lo poco importante que es la autoría, me doy cuenta de que lo realmente importante es pertenecer a un tejido y hacer parte como de algo más grande. Eso es lo que sublima la existencia del individuo, ¿no? Suena paradójico, pero no, no es. Maravilloso. Nicolás, no sé si todos los que están presentes te conocen o saben dónde ubicarte, pero no sé si quieras de pronto en el chat compartir. Me parece rico que nos compartas, por ejemplo, el podcast de La Ola o cualquier otro contenido que creas que de pronto puedan para conocerte más y para conocer esos diferentes proyectos. Y mientras tanto, a la hora por exacto. Ese podcast ¿No? es exclusivo de Deezer, entonces solamente se consigue en Deezer y se llama La Ola. La primera temporada se llama La Ola de las Mujeres Latinas y son documentales sonoros acerca de mujeres muy representativas de la música latina y pues en una industria pues como toda, tan dominada por los hombres, para nosotros es importante que incluso en nuestra labor más comercial como es esta, haya por detrás un significado. Y el otro es Vida Real, que se llama Vida Real en todas Y las yo plataformas. bajé el Deezer, me tocó bajar Deezer que yo no lo tenía y pues estoy explorando los contenidos que son diferentes a los que uno encuentra en Es otros linda, los apps suena, suena de súper bien. súper bien. Mira, hay otra pregunta. Partiendo de tu trabajo, ¿cuál sería la clave de una nueva sociedad? No. De Melanie Acuña. Muchas gracias, Melanie. Dios mío. Esa es una pregunta grande. Yo, mira, yo creo que pues fundamentalmente está todo en la educación, pero una educación real. O sea, hay que replantear completamente lo que le estamos enseñando a los niños en el colegio. No me refiero a las universidades, porque no es mi tema tampoco, y además, pues a mí me gustó. Pero el tema del colegio es una tortura, es una absoluta pérdida de tiempo, por lo menos lo que me tocó a mí, seguro eso ha ido avanzando y tal, pero tiene tantos puntos muertos en cuanto a la creación de seres humanos con significado, como que le den un sentido a su vida, que no sea solamente monetario
o como soy muy bueno y saco 10, pero sí, pero es que eso, ¿qué significa? Tú sabes compartir, tú sabes cómo lidiar con tus emociones, tú sabes que por ser niño, varón, también puedes llorar. O sea, tú sabes que está bien hablar de tus emociones. Este tipo de educación no existe. Estamos demasiado como estandarizados. Y creo que esa sería como una cosa clave, replantearse completamente lo que La educación. la educación, pero de los niños, de los más pequeños, porque es que tantas cosas llegan a adultos sin saber de las cosas de la vida, de las cosas y a los 18 años los ponen nada más a escoger la carrera que tienen que estudiar, cuando uno es un niño. Normalmente uno hace algo que lo presionaron o está de moda o le gustó o le sonó. Muy pocos son como los que de verdad tienen la tienen clarita y le pegan de una. Entonces creo que esa sería como una la clave. Y dos, no me puedo quedar sin decir esto, la separación de la iglesia y el Estado, de verdad, desterrar cualquier tipo de religión de las instituciones. No estoy hablando mal de la religión, me parece que no todas las religiones son iguales, ¿no? Y me parece que la que tiende a tener el dominio en Colombia, lo mismo que en Estados Unidos, o sea, la religión cristiana y la religión católica en Colombia tienen unos grandes, grandes problemas eh, de disonancia cognitiva y generan en las personas, como en mí, pues choques que a la larga o crea gente muy siguiendo la norma o crea gente que de verdad no puede saber nada de ellos. Y creo que esa intromisión de creencias que son perfectamente válidas dentro de las leyes también es muy nociva. Y se supone que no, pero a la larga sí. O sea, nuestra constitución dice que no, pero la religión está tan metida que en los juzgados hay cruces, que en todas partes y además los funcionarios públicos se jactan de su fe católica, se jactan ¿cómo se dice?, de pedirle la bendición al tal santo católico, y eso es alienante para los que no se sienten representados por esas creencias y para los que se sienten también violentados por esas creencias, porque pues es así, no es un invento, que esas creencias han sido y sus instituciones han sido muy violentas. Entonces esa sería la otra. Y la tercera, yo creo que tendría que haber como más música en Ah, el mundo. buenísimo. Bueno, me encanta porque ahí pones el tema de arte y cultura, que es parte de la razón por la cual estamos acá, ¿no? Cómo las artes, la cultura, qué rol juegan en una sociedad, la importancia, y tú acabas de darnos un ejemplo maravilloso de cómo a través de ese diseño gráfico que tú hiciste, lograste expresar en muchos diferentes contextos una idea y tomar las ideas de otros también para ayudar como un puente, ¿sí? Y eso queda grabado, ¿cierto? Uno ve esa imagen, esa imagen de Dylan, uno la tiene y la reconoce y se volvió, entonces eso es lo que uno se acuerda también. Pero cuéntanos un poco sobre la música. ¿Por qué la música entonces en la sociedad? Pues no sé, creo que es una de las manifestaciones más puras del espíritu humano y seguramente la primera manifestación de arte, antes que pintar en la caverna, seguro alguien le estaba dando con un palo rítmicamente a algo. Y es como tan natural y digo música, pero en realidad me refiero al arte. Creo que el arte está completamente, por un lado, el arte elevado, el arte contemporáneo está lejos del público, es súper complicado. No lo puedes entender porque es demasiado elegante, demasiado fino, es demasiado caro, te lo tienen que explicar, hay que ser muy cool para saber. Entonces es como, wow, está allá, se alejaron, como la física o sea, como la física más elevada, como la teoría de cuerdas, pues es difícil de explicar, no puedes relacionarte con eso. Y el arte de nuestros gobiernos, el arte de cómo lo entiende este tipo de visión tan autoritaria de
del Estado es como algo decorativo, algo básicamente ornamental. Cualquier arte que se salga de lo decorativo se empieza a volver como, bueno, los nazis le decían depravado a todo lo que no les gustaba, y sí tiene que ver porque es como que no. Y si ustedes se dan cuenta, estas personas siempre en las oficinas tienen es como unos caballos de bronce, eh, muy parecidos, la estética es normal, es una cosa estética y ornamental. Entonces creo que hay que darle un espacio al arte por encima de eso, que es el que realmente tiene, que es el que, la manera, que es la intención de esta charla. El arte, quería que se diera, que poner el ejemplo mío de cómo el arte me solucionó un problema muy, muy importante dentro de mí, dentro de mi cabeza, dentro de mi salud mental, mi bienestar, porque tenía que ver con la manera en la que yo me relaciono con el mundo y me relaciono conmigo mismo, porque es una herramienta muy poderosa y porque me conecta con algo que está por encima, que es más grande que yo. Maravilloso, Nicolás. Pues tengo una última pregunta que me encanta, pues ese como una última reflexión, pero no sé, rápidamente, ¿tú crees que esas reflexiones que haces, lo que nos has contado sobre el nacionalismo, sobre lo que llamas la colombianidad, esas ideas que han surgido, imagino, en los últimos años y se han consolidado como dentro de la forma que tú piensas, ¿habría sido diferente si tú hubieras quedado en Colombia, viviendo en Colombia? ¿Cómo es vivir en Miami? Si eso te ha dado un punto de vista diferente al que hubieras tenido de pronto viviendo aquí en Bogotá. Pues te voy a decir, sinceramente, mis dibujos del Buen Consejo, lo último que les mostré son los más viejos. Y los hice cuando vivía en Colombia y los últimos años, y están dibujados desde la desesperanza y desde conectados con un punto de mi interior muy oscuro, muy oscuro. Y por eso funcionaban, ¿no? Porque era un humor negro que se notaba, que venía desde un dolor muy real que yo estaba sintiendo, era una herida. Eh, y era precisamente por estar ahí. Yo me sentía agobiado por la sociedad colombiana en ese momento, ¿no? Yo he crecido, yo he cambiado, yo he ido, yo he vuelto, ¿no? Pues ya ha pasado mucho, estoy hablando de ese momento específico. Entonces, claro, claro que me hubiera cambiado quedarme allá porque yo no sé qué hubiera pasado. Yo tal vez, además, permití como que la desesperanza llegara a su límite porque ya me iba a ir y me fui. Eh, Me gusta la pregunta también porque en el momento en el que algunos de estos dibujos se tienen difusión o eh, tienen algo de eco, siempre aparece el troll o el crítico a decirme que yo me tengo que callar porque yo vivo en Miami, que yo no puedo opinar porque yo vivo en Miami. Y pues no es verdad. Primero, yo puedo opinar independientemente de donde viva. Y segundo, pues vivir en Miami, claro, es un privilegio, es una delicia, me encanta, me siento afortunado. Es el lugar en el que me gusta estar ahora, en el hoy, pero eso no quiere decir que a mí no me interese mi país, ¿no? Yo estoy acá porque profesionalmente he tenido unas oportunidades buenas que me han permitido desarrollar mis capacidades, ¿no? Y en todo el otro aspecto. He logrado construir una pequeña empresa que me permite utilizar todos mis talentos, incluyendo el dibujo, el video, la fotografía y todo alrededor del mundo de la música que me apasiona. Entonces, claro, eso no hubiera sido posible en Colombia. No creo que hubiera sido posible en Colombia. Esta reinvención mía de un fotógrafo como muy tal, tradicional dentro del universo de la publicidad y de lo editorial, trabajando como se hace normalmente, ha sido toda una transformación hasta, pues hasta el día de hoy, que ya es
cualquier cosa, ¿entiendes? Soy un camaleón, yo hago cámara, pero también produzco, pero escribo libretos y hago la ilustración o la mando a hacer ¿me entiendes? Es como, ahora surfeo la creatividad, cada vez tengo más herramientas, entonces no hubiera sido lo mismo, no digo que hubiera sido mejor o peor, pero seguramente no hubiera sido igual. Miami también te pone a vibrar en una onda mucho más relajada. Yo vivo de verdad en pantaloneta, en chanclas la mitad de mi vida y yo soy de Bogotá. Entonces para mí, yo todos los días agradezco eso. Yo toda la vida me levanté a congelarme los pies y ahora no. Y ahora vivo en otra cosa que siempre quise y bueno, y creo que también la distancia me permite ver otras cosas. Y me doy cuenta también de mis amigos y mi familia que están en Colombia, a veces como hay una cámara de información pequeña donde se replican ciertas ideas que no son reales, que son como muy internas de Colombia y que obedecen a una dinámica muy local, pero que no, pues, no tienen validez, como que y obedecen precisamente a una estructura muy colonial todavía, a una pirámide social dificilísima de trepar, a un arribismo imposible. eh, y no sé, creo que la distancia sí me ha dado algo de perspectiva Una respecto a... perspectiva, sí, claro, diferente. Y también mucho amor, porque pues todo este trabajo, dime qué es si no es de verdad un acto de amor no es un acto de patriotismo, pero sí es un acto de amor de pronto por la gente que nació en el mismo país que yo y que entiendo como las cosas que debe vivir. Otro nivel de apreciación, sí. Sí, Nicolás, muchas gracias. En realidad, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá hoy. A todos los que, olvidé una última, tengo una pequeña encuesta rápidamente antes de que se vayan. Ya la lancé, ahí la van a ver. ¿Cómo se enteró este evento? Simplemente, si se enteró por Facebook, por Twitter, por Instagram, me iban llegando los resultados. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Este es una conferencia de varias series y de hecho aprovecho para conectarlo, una de las cosas que dijo Nicolás al final sobre el tema de arte, sociedad. Al final del año, en noviembre, vamos a hacer unas conferencias sobre el rol del arte y la democracia. Y tiene mucho que ver con los temas que has tratado. Entonces ahí, esto es un pequeño abrebocas hacia allá. Te invitaré, Nicolás. ah, qué bueno, aquí quedó a la orden. Sí. Entonces, mil gracias a todos por estar y una muy buena noche. Gracias. Thank you. Chao, bye bye. Chao, people. Gracias a todos. Muchas Chao. gracias, Maite.